En 1941, en una ciudad europea ocupada por un ejército extranjero, una mujer corre hacia un refugio en medio de un bombardeo. Un fragmento de metralla le atraviesa el lado izquierdo de la cabeza. Sobrevive. Pero cuando, semanas después, logra volver a hablar, la gente que la conoce de toda la vida deja de reconocer su voz. Nunca había salido de su país. Nunca había vivido en el extranjero. Y aún así, de un día para el otro, empezó a hablar su propio idioma con un acento que sonaba exactamente como el del ejército que en ese momento ocupaba las calles de su ciudad. Esta es la historia real de la primera persona documentada por la ciencia con lo que hoy se conoce como síndrome del acento extranjero, una condición neurológica tan extraña que, cuando se publicó por primera vez, ni siquiera tenía nombre. Vas a ver cómo un neurólogo tardó 2 años en entender qué le había pasado exactamente a su cerebro, porque su caso sigue siendo, hoy, la base de todo lo que la ciencia sabe sobre esta condición, y por qué lo que le pasó a ella todavía genera debate entre neurólogos y lingüistas. La mujer se llamaba Astrid. Tenía 30 años y vivía en Oslo, Noruega, ocupada por el ejército alemán desde el 9 de abril de 1940, apenas un año antes. El día del bombardeo de 1941, salió corriendo hacia un refugio junto con sus vecinos. No llegó a tiempo. Un fragmento de metralla le entró por el lado izquierdo del cráneo. Estuvo inconsciente casi 4 días. Cuando despertó, tenía paralizado todo el lado derecho del cuerpo y no podía hablar. Los médicos que la atendieron en ese momento no tenían ninguna duda de lo que estaban viendo, una afasia clásica, causada por una lesión severa en el hemisferio izquierdo del cerebro, la zona que controla el lenguaje en la mayoría de las personas. En los meses siguientes pasó algo que sí se esperaba. La parálisis del cuerpo fue retrocediendo poco a poco y el habla empezó a volver. Astrid recuperó las palabras, la gramática, la capacidad de armar una frase completa sin ningún esfuerzo consciente. Hasta ahí, una historia de recuperación como tantas otras en un hospital de guerra. Pero había algo que no volvió a ser igual. Cuando Astrid hablaba, ya no sonaba como Astrid. El ritmo de sus frases, la entonación, el lugar exacto donde ponía el énfasis en cada palabra, todo eso había cambiado. Y para cualquiera que la escuchara en la calle, sin saber quién era, sonaba como una persona que había aprendido noruego de adulta, en otro país. Sonaba, específicamente, como alguien de Alemania. Guárdate ese detalle un segundo, porque en la Noruega de 1941 esa no era una curiosidad lingüística sin importancia. Era, literalmente, lo más peligroso que le podía pasar a la voz de una persona. La ocupación alemana de Noruega generaba un rechazo social intenso hacia cualquier cosa asociada con el ejército invasor. Astrid empezó a notar que, cuando iba a un negocio a comprar algo tan simple como pan, los comerciantes le respondían distinto. Algunos directamente se negaban a atenderla. No la conocían. No sabían que había pasado casi toda su vida en esa misma ciudad, en ese mismo idioma. Solo escuchaban un acento que, en ese contexto exacto, sonaba a enemigo, y la trataban como tal. Pensalo un momento desde adentro de su cabeza, vos sabés perfectamente quién sos, de dónde sos, qué bando de la guerra te toca. Pero cada vez que abrís la boca, tu propia voz te desmiente delante de todo el mundo. ¿Cómo se demuestra, sin ningún documento que lo pruebe, que tu propia voz te está mintiendo a vos también? 2 años después del bombardeo, el caso de Astrid llegó a manos de un neurólogo noruego llamado George Herman Monrad-Krohn. Monrad-Krohn tenía ya una reputación sólida en neurología clínica, y algo en este caso le llamó la atención de inmediato, no encajaba del todo con lo que la ciencia de la época entendía como afasia. En la afasia clásica,
el problema está en el contenido del lenguaje. A la persona le cuesta encontrar palabras, arma mal las frases, se equivoca de gramática. Monrad Krohn examinó a Astrid con mucho cuidado y encontró algo que no calzaba con ese diagnóstico. El contenido de lo que decía era perfecto. Elegía las palabras correctas, en el orden correcto, sin ningún error de vocabulario ni de gramática. Y encontró algo todavía más revelador, le pidió que cantara. La capacidad musical de Astrid, el ritmo, la melodía, la afinación, estaba completamente intacta. Lo único alterado era la entonación, la pronunciación de ciertos sonidos y el acento con el que apoyaba cada sílaba al hablar. Ahora presta atención a esto, porque es la clave de todo el caso. Lo que fallaba en Astrid no era el lenguaje. Era la música del lenguaje. Los lingüistas la llaman prosodia. El ritmo, el tono, el énfasis con el que se dice una frase, independiente de las palabras que la componen. Es lo mismo que te permite distinguir una pregunta de una afirmación aunque uses exactamente las mismas palabras. En 1947, Monrad Krohn publicó el caso completo de Astrid en Brain, una de las revistas de neurología más respetadas del mundo, todavía activa hoy. Le puso un nombre nuevo a lo que había encontrado: disprosodia, la alteración de la melodía del habla. A.C. Pepper, volumen 70, del año 1947, es, hasta el día de hoy, el primer estudio de caso detallado que existe sobre lo que después se terminaría llamando síndrome del acento extranjero. El impacto de ese paper fue más allá de la neurología. Los lingüistas también lo adoptaron, porque Monrad Krohn había hecho algo que hasta ese momento nadie había descrito con tanto detalle clínico: separar, con un caso real, la prosodia del resto del lenguaje, como si fueran dos engranajes distintos dentro de la misma máquina. Ese marco, contenido por un lado, melodía por el otro, todavía se usa hoy, casi 80 años después, para explicar este síndrome en manuales de neurología y de lingüística clínica. ¿Pero por qué, específicamente, sonaba alemán? Acá está el primer punto donde la ciencia moderna corrige, con matices, al propio Monrad Krohn. Astrid no estaba produciendo, de forma exacta, los sonidos reales del alemán. Lo que había cambiado era el patrón de ritmo y de acentuación de su noruego, un patrón distinto al de siempre. Y el cerebro de cada persona que la escuchaba tomaba ese patrón alterado y lo comparaba, automáticamente, con el acento extranjero más parecido que tenía guardado en la memoria. En la Noruega ocupada de 1943, con soldados alemanes en cada esquina, ese acento más parecido, casi para cualquiera, iba a ser el alemán. El síndrome estaba en el cerebro de Astrid. Pero una parte de la etiqueta, suena alemán, específicamente, se terminaba de completar en el cerebro de quien la escuchaba. ¿Eso hace que lo que le pasó a Astrid sea menos real? Nada de eso. La lesión física en su cerebro era completamente real, y hoy se puede explicar con mucha más precisión que en 1947. La neurociencia actual ubica el síndrome del acento extranjero, en su forma orgánica, en lesiones muy específicas del hemisferio izquierdo. Zonas relacionadas con la corteza motora que planifica los movimientos finos de la lengua, los labios y las cuerdas vocales para producir el ritmo del habla, a menudo cerca de regiones frontales vinculadas al lenguaje, pero no las mismas que producen la afasia clásica. Son dos sistemas distintos, que pueden dañarse por separado. Uno decide qué decís, el otro decide cómo suena. La lesión de Astrid afectó casi exclusivamente al segundo. Este dato importa, y hoy en día se documenta de forma mucho más rigurosa. En 2001, un equipo de la Unidad de Neuropsicología de la Universidad de Oxford, liderado por Jana Forget, publicó en la revista Cortex un caso nuevo de síndrome del acento extranjero,
y encontró algo que complica el cuadro completo. El equipo de Gourd estudió el caso de una mujer inglesa de 47 años que, apenas un mes después de un cuadro repentino de afasia y un fuerte dolor de cabeza, empezó a hablar su inglés natal con un acento que sonaba francés. En su cerebro no había, como en el de Astrid, una lesión estructural que explicara con claridad todo el cuadro. Los casos de origen funcional, como este, suelen tener una pista distintiva que los diferencia de los orgánicos como el de Astrid. El acento no es constante. Se intensifica en ciertas situaciones de estrés o carga emocional, y en otros momentos, más relajados, se atenúa o directamente desaparece. Esa variabilidad es justamente lo que hoy ayuda a los especialistas a distinguir un origen del otro, aunque en varios casos documentados la línea entre los dos sigue sin quedar del todo clara. Es decir, no todos los casos de este síndrome tienen, como el de Astrid, una lesión física clara y visible en un escáner. Esto sigue siendo, hoy, un tema de investigación activa y de cierto debate real entre neurólogos. El síndrome del acento extranjero no tiene una sola causa, sino varias, agrupadas bajo el mismo nombre. Y el caso de Astrid no quedó como una rareza aislada del siglo pasado. Se siguen documentando casos nuevos, en cualquier parte del mundo, casi siempre después de un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal o, en algunos casos, una migraña severa. Uno de los casos más documentados en años recientes es el de Sarah Cowell, en Reino Unido. Tras un episodio de migraña severa asociado a un accidente cerebrovascular, empezó a hablar su propio inglés con un acento que sonaba de origen chino. Nunca había vivido en China. El cambio se mantuvo, de forma prácticamente permanente, durante más de una década después del episodio. Según los especialistas del área, el lingüista Jack Rouse y el neurólogo Nick Miller, autores del libro de referencia sobre el tema, Foreign Accent Syndromes, hoy hay cerca de 100 casos documentados en el mundo entero desde que Manfred Krone publicó el de Astrid. 100 casos, repartidos en casi 80 años, para una condición que sigue siendo extremadamente rara. Y acá está, quizás, la parte más difícil de asimilar de todo este caso. El cerebro de Astrid podía dejar completamente intacto su memoria, su inteligencia, su personalidad, su amor por su propio país y al mismo tiempo, con una lesión de apenas unos milímetros, cambiar para siempre lo único que otras personas usaban para juzgar, en 2 segundos, de qué lado estaba. No eligió sonar así. No podía corregirlo por su cuenta, por más que lo intentara. Y aún así, durante meses, tuvo que cargar con las consecuencias sociales de un daño físico que ella no había provocado. En un país ocupado donde equivocarse de acento podía significar algo mucho más serio que una mala mirada en un negocio. Los registros médicos publicados no detallan qué fue exactamente de la vida de Astrid en los años posteriores al estudio de 1947. Ese dato, fuera del propio caso clínico, no está documentado en público, y esta historia no va a inventarlo. Lo que sí se sabe con certeza es lo que su caso dejó, medio siglo antes de que el síndrome del acento extranjero tuviera reconocimiento clínico formal en la mayoría de los manuales de neurología. Hoy, el síndrome del acento extranjero se trata principalmente con terapia del habla, ejercicios para recuperar el ritmo y la entonación previos, y en varios casos documentados, incluido uno del propio equipo de Oxford. Algunos pacientes lograron recuperar parcial o totalmente su forma de hablar anterior con el tiempo. Pero, más allá de la parte médica, el caso de Astrid sigue siendo la prueba más antigua y mejor documentada de algo incómodo. La identidad no vive en un solo lugar del cerebro, como un interruptor único. Vive repartida en varios sistemas que normalmente trabajan juntos, sin que lo notes, y cuando uno de esos sistemas se desconecta de los demás, el mundo entero puede empezar a tratarte como una persona distinta a la que sos.
aunque por dentro siga siendo exactamente la misma. ¿Vos qué te llevas de esta historia? Lo injusto de que a Astrid la juzgaran por algo que su propio cerebro